Hola a todas y a todos, mi nombre es Nick Tejatobar para Radio Latino Inc. en Los Ángeles, California. Esta tarde estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en un evento de bienvenida al embajador de los Estados Unidos en México, donde puntualizó 3 temas a tratar durante su gestión, que es el del comercio, la seguridad y la migración. Aquí las imágenes. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias. Es un placer ver este salón lleno de amigos, llenos de socios del American Society y lleno particularmente de los que aman y quieren la relación bilateral México-Estados Unidos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues la realidad es que estamos aquí reunidos por una particular razón. Y no me voy a atrever a leer el muy extenso currículum de nuestro particular invitado, y no es nada más invitado porque el señor embajador es nuestro presidente honorario, es el presidente honorario del American Society, y no quisiera leer su CV porque yo quisiera mejor invitar al señor embajador ahorita, que si les parece bien, ¿por qué no nos paramos? Así también extendemos las piernas. Ahorita ya van a empezar a servir. El señor embajador quiere que coman mientras platicamos, no hay ningún problema. Y así comen a gusto y escuchan al señor embajador y a mí. Pero si me hacen favor de levantarse, y pues con esa bienvenida que se acostumbra mucho en México, vamos a darle una muy calurosa bienvenida aquí al escenario al embajador Christopher Lano. Creo que nos falta un micrófono, si me pueden facilitar uno. Pero muchas gracias, señor embajador. Y por favor, si se pueden sentar. Gracias. Señor embajador, pues primero le dejo el micrófono, por favor. Okay, gracias. ¿Trabaja? Sí. Pues muchísimas gracias, señor embajador. Y ahorita ya les van a empezar a servir. Hay un menú muy rico. Pero quería yo preguntarle, usted en el transcurso de su vida, particularmente cuando era muy joven, cuando era usted muy joven, pues tuvo experiencia de vivir la diplomacia pura. Su señor padre, un diplomático con mucha experiencia. ¿Qué le dejó a usted esos primeros años formativos la diplomacia? Bueno, gracias, Larry. En primer lugar, déjame agradecerte por organizar este maravilloso evento. Realmente me conmueve de ver a tanta gente aquí reunida en un día sábado, sobre todo. Yo le dije a Larry cuando me invitó que hay 2 condiciones. Una, no me voy a llevar corbata el día sábado, y segunda, no voy a dar un discurso. Así que decidimos de hacer este tipo de town hall o de plática, y espero que ustedes puedan comer durante nuestra conversación. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí, efectivamente, mi padre fue diplomático y, bueno, pues él me enseñó, o realmente I learned the lesson that la diplomacia es, bueno, me parece el cargo más noble que hay. La misión de mis padres era de tratar de encontrar vínculos entre los pueblos de Estados Unidos y pueblos en América Latina, y para mí es un gran honor y un gran placer, para mí también, emprenderme en esa labor. Así que
Para mí, yo he sido abogado ahora 30 años en Washington, pero me siento muy feliz de volver a esta vida diplomática, que es mi primera vida, y por eso, y sobre todo aquí en México, que es una relación tan importante para ambos países, la relación bilateral. Y por eso me agrada tanto de encontrarme aquí con ustedes en el American Society, que me parece una organización imprescindible para fortalecer esos vínculos. Muchas gracias, embajador. Y en este prácticamente un mes desde que entregó sus cartas credenciales al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué ha notado usted en particular de México, de los mexicanos? ¿Cómo ha visto su primer mes en México? Bueno, ha sido un mes. Yo creo el resto de mi vida no he tenido tantas experiencias como que en este último mes, y no he conocido a tantas personas como en este último mes. Para mí, los mexicanos me han acogido de una manera muy cálida. Yo creo que eso no es una reflexión sobre mí, pero más bien de la importancia de esta relación para los mexicanos y obviamente para nosotros también. Pero ya he podido conocer a muchos miembros del gobierno, aparte del obviamente el señor presidente, pero muchos de los secretarios. Todavía estoy en ese proceso de visitando a las secretarías. Tuve el placer de tomar mi primer viaje afuera de la Ciudad de México, al interior. Me fui la semana pasada a Tabasco. Realmente lo gocé, y como mencionó el señor subsecretario, yo le he oído al señor presidente de su énfasis sobre el desarrollo de la parte sur-sureste del país, y yo creo que eso es no solamente una gran prioridad para México, pero también para Estados Unidos, apoyar esos esfuerzos del gobierno, porque como yo digo siempre, y lo creo de todo corazón, que un México, no hay mejor vecino que un vecino próspero y estable. Yo creo que eso es de Estados Unidos viendo a México y México viendo a Estados Unidos también. Así que para mí el gran placer ha sido de ver que tenemos retos obviamente, pero hay muchas soluciones gana-gana en estos asuntos bilaterales. Así que yo quisiera siempre subrayar esas posibilidades. Como dije antes, cuando me nombraron embajador de Estados Unidos en México, mucha gente me dijo, pero eso que sí es un trabajo muy duro, un cargo obviamente importante, pero también muy difícil. Pero lo que yo realmente he visto durante este último mes es que me parece que no es tan difícil al fin y al cabo, porque yo creo que tenemos muchísimo en común, muchísimos intereses en común, y por eso cuando tenemos los retos, o sea, en materia de inmigración, de seguridad, de comercio, siempre hay un modo de encontrar una solución gana-gana. Y por eso, bueno, pues yo estoy muy contento de estar aquí y muy contento de tratar de fortalecer estos vínculos. Gracias, señor embajador. Y una materia de lo más importante es el tema de comercio. Usted tuvo oportunidad de reunirse hace unos minutos con varios directores generales de empresas norteamericanas que están aquí presentes, muchas por acompañarnos. Y el prospecto del TEMEC, tan importante, nuestro gran amigo Jesús Seade, desde antes de que fuera subsecretario, me consta porque platicábamos él y yo, trabajó fuertemente para que se pudiera negociar apropiadamente y se lograra. Y finalmente por el Poder Ejecutivo se logró. Pero, ¿qué cambios va a haber una vez que el TEMEC, porque se va a aprobar, nada más no sabemos qué día y qué mes, pero una vez que el TEMEC entre en funciones, ¿cómo va a ser diferente al NAFTA? Bueno, yo creo, como lo dijo el señor subsecretario, que conoce esta materia mejor que nadie, el TEMEC moderniza a NAFTA, y porque imagínense, en el año 92 no teníamos todos nuestros teléfonos, hay todo
un área de comercio. Me reuní esta mañana con representantes de Airbnb, por ejemplo. Ese tipo de cosas no existía. Como mencionó el subsecretario, el tema del labor, de los asuntos laborales, no forma parte de eso. Pero obviamente, entonces el tratado es un esfuerzo de mejorar lo que ya teníamos, de trabajar sobre esa base. Pero me parece que al fin y al cabo lo importante es que sigamos creciendo el comercio entre los países, y esto nos da una herramienta para ese aumento. Y señor embajador, una pregunta, y discúlpeme que se la tenga que hacer, pero es sumamente importante para la relación bilateral. Es el tema de cuál es su comida favorita. Ahí sí no me quiero meter la pata, que estoy seguro que habrán muchas opiniones al respecto en esta sala. Realmente te cuento que aquí en México una de las cosas que he notado es que la gente se interesa muchísimo sobre el tema de la comida y la gastronomía. Y de hecho, comiencen a comer ya, por favor. Pero la gastronomía es cultura, y me parece que es uno de los aspectos muy importantes y muy reconocidos a nivel mundial de México. Yo creo, si no me equivoco, que es un UNESCO World Heritage Site, así, de la gastronomía mexicana. Entonces he comido muchas nuevas comidas. Todavía no me he atrevido a comer algunas, como los chapulines y los alacranes, pero ahí veremos. Realmente una experiencia gastronómica que tuve, que me acuerdo mucho, la primera semana, fue que comí tacos al pastor ahí en el centro histórico, en el Huequito. Y realmente yo sé que hay también el Fragoncito, ahí habrán. Yo no me quiero meter con ustedes, no he probado sus tacos tampoco, así que, pero por lo menos los que tuve en el Huequito fueron maravillosos, y una real experiencia ya comer eso. Así que, bueno, pero eso es una de las cosas que yo realmente quisiera hacer, es conocer la gastronomía de las varias regiones del país. Pero por ahora te voy a decir que el taco al pastor ha ganado mi corazón. Muchas gracias. Y tengo que decir, señor embajador, que uno de nuestros miembros del consejo, como usted sabe, es de los tacos el Fogoncito. Entonces, pues los va a tener que probar, señor embajador, por favor. Yo lo sé, con todo placer. Yo me las pruebo todas. Y aparte es mexicoamericano, entonces la cultura ahí está en el taco. Ahí está Carlos Roberts del Fogoncito. Gracias, Carlos. Y usted, ahora que tuvo oportunidad de ir a Tabasco, de meterse en profundidad más con lo que está pasando en el sureste, ¿qué retos ve para ese desarrollo, una prioridad del presidente López Obrador, ese desarrollo en el sureste? Sí, bueno, y Tabasco es un gran ejemplo porque es un estado muy rico en cuanto a la agricultura, a la ganadería. Tienen una gran herencia en estas industrias. Yo creo, en el caso de Tabasco en particular, mucho de eso se quedó un poco decaído cuando surgió la industria del petróleo, comenzando en los años 70, y una de las cosas que platicamos allá fue de tratar de reiniciar algunos de estos comercios que están un poco decaídos en diferentes, en el coco, por ejemplo, o en la ganadería, el cacao que viene de ahí. Yo creo que realmente hay muchas oportunidades, y por eso yo quiero tratar de traer a la OPIC y a otros inversores estadounidenses a descubrir esas riquezas. Y me parece que hay un gran potencial en todo el país. Muchos empresarios me han dicho que sus empresas aquí en México, que fábricas que tienen, son las más productivas de todo el mundo. Por eso yo creo que hay muchas posibilidades, y realmente que, sobre todo en la región del sur,
Obviamente hay que enfocarnos un poco sobre las cuestiones de infraestructura, del costo de la energía en esa parte del país. Yo sé que están haciendo grandes cosas en el Ministerio de Economía. Ahí platicamos algunas semanas y van a crear un database electrónico para que una empresa que se interesa en invertir en esa región o en cualquier región pueda ver específicamente si nosotros construimos un depósito, digamos, una empresa, una fábrica en Aguascalientes, cuánto sale la electricidad, cuánto sale o qué regulaciones hay. Y me parece muy importante para el país tener este tipo de visión para fomentar la inversión realmente a nivel nacional. Así que me parece muy buena iniciativa. Ahí está la subsecretaria. Pues gracias. Y particularmente una parte importante sin duda es el desarrollo de la frontera, ¿no? El desarrollo comercial en la frontera, lo que sucede en Ciudad Juárez, El Paso. El señor subsecretario de Educación Pública fue cónsul del Paso y muy exitoso, por cierto, allá en El Paso. Platícanos un poco esa relación que existe hoy entre la comunidad fronteriza de México y la comunidad fronteriza de Estados Unidos. Bueno, esta es una cosa muy emocionante. Realmente están pasando muchas cosas. La tecnología nos ofrece muchas posibilidades que no teníamos incluso hace algunos años. Por ejemplo, ahora se están desarrollando sistemas no invasivos, digamos, para revisar qué está dentro de los camiones. Para mí es muy importante que tengamos una frontera del siglo XXI y que no se queden parados ahí en la frontera los camiones, por ejemplo. Y yo sé, por ejemplo, hace algunos meses cuando tuvimos este gran flujo migratorio de migrantes de terceros países, uno de los daños realmente fue al comercio, porque los agentes estadounidenses en la frontera tenían que ponerse a trabajar como agentes migratorios realmente cuando realmente tuvieran que estar revisando los camiones, y ahí se quedaron frenados muchos camiones. Queremos sistemas más modernos para tener un comercio más eficaz siempre, para que no vemos estas líneas de camiones parados, donde por ejemplo hacemos todo el proceso de aduana solamente una vez, que hay, digamos, agentes mexicanos y agentes estadounidenses revisando los camiones una sola vez, o en territorio mexicano o en territorio estadounidense, dependiendo del cruce. Pero yo creo que realmente hay muchísimo que se puede hacer en la frontera, y para mí será un gran éxito si mi misión, si yo fuera llamado el embajador que mejoró a la frontera. Me daría muchísimo placer, porque me parece importantísimo para ambos países. Definitivamente. Y cambiando un poquito de tema, díganos la experiencia que lo vimos en Twitter, la experiencia que Caroline tuvo en Xochimilco, por favor. Pues muchas gracias, sí, y lamento que mi señora Caroline no esté aquí, porque para ella también esto ha sido una gran experiencia. Yo creo que ella va a ser una gran embajadora. Ella está ahora en Washington, pero ojalá ya vuelve muy pronto, por cierto, antes de fin de año. Pero quisimos conocer ya algunos de los lugares más típicos de la Ciudad de México, y ya lo habíamos visitado como turistas hace 25 años. Entonces ahí ya tuvimos la oportunidad de conocer el Zócalo, todo lo que es el centro histórico, el Palacio de Bellas Artes, y aún tengo muy buenas memorias de ese viaje. Pero donde no logramos llegar fue a Xochimilco, así que eso yo dije, bueno, primero ya entrando al aeropuerto, yo llegué un día viernes, y del aeropuerto nos dirigimos directamente a la Basílica de Guadalupe, porque yo le quería dar gracias a Nuestra Señora de Guadalupe, porque durante todo este largo proceso de ratificación hubo muchas gracias.
los aplausos son para ella, para Nuestra Señora, porque es ella que me ayudó a mí. Este largo proceso, por cierto, habían días que uno pensaba, no sé si esto va a salir o no, porque siempre en la política de repente salen cosas que uno no espera. Y bueno, en toda la familia nos hicimos muy devotos de Nuestra Señora y muy agradecidos con ella, así que nos dirigimos directamente a la Basílica para dar gracias y reconocimiento ese primer día viernes. Después el segundo día sábado, el primer lugar que visitamos fue a Xochimilco y lo pasamos genial ahí en la trajinera, cuando la gente nos cantaba, que venía de las otras trajineras, se compraba elote, la señora y mi hija se compraron flores para el cabello. Así que bueno, fue realmente una experiencia muy mexicana para nosotros y no se sentía demasiado turística, se sentía como una experiencia bastante auténtica y realmente lo gozamos. Y creo que una de las cosas que ofrece México realmente es tantas experiencias diversas. Bueno, obviamente en todo el país, es un país que tiene montaña, playas, selva, desierto, tiene de todo. Y por eso no es coincidencia o accidente que es el país más concurrido por turistas estadounidenses. Y incluso mi hermano tiene una casa en Baja California Sur, él pasa la mayor parte del año allá y bueno, yo espero conocer a todos los estados. Comencé con Tabasco, pero estoy muy ansioso de conocer a todos los estados del país. A Jalisco, sí, yo le veo ahí el jalisciense, ¿cómo no? ¿Cómo no? Así que bueno, México ofrece de todo y en Twitter la gente me contesta, decir, pero ¿cuándo vienes a mi estado? O sea, Morelos, Durango, Oaxaca, Michoacán y yo espero muy pronto visitar a todos los estados de la República. No, pues muchas gracias. Y particularmente Jalisco, un estado donde tiene pues tantos norteamericanos, ¿no?, viviendo ahí. Usted, por ejemplo, ¿qué nos pudiera platicar un poco del impacto social que tantas organizaciones no lucrativas americanas que radican aquí en el país desde hace muchos años? Platíquenos un poco esa labor social cívica que pocas veces se escucha, pero que hoy que estuvimos con tantas organizaciones no lucrativas americanas, señor embajador, platíquenos un poco su experiencia y qué es lo que usted ha visto de este impacto que tiene. Bueno, eso me parece importantísimo y yo les agradezco a todos ustedes porque, como lo dijo el subsecretario, yo tengo el título de embajador, pero realmente son todos ustedes los verdaderos embajadores, porque embajadores como yo venimos, nos vamos después de algunos años, pero lo que realmente importa son las instituciones que quedan, son estos trabajos que se hacen en conjunto, muchas por más de un siglo. Por ejemplo, el American Benevolence Society, me acaban de contar que eso comenzó en el año 1868. Así que justo después, un año después de la caída del Segundo Imperio. Increíble, todavía existe esa organización. Y bueno, pues, y entonces esta semana visité el Hospital Shriners, hospital para niños aquí en la capital, y realmente me conmovió porque esa es la diplomacia en acción, ¿verdad? Esa es una organización que comenzó en Estados Unidos, que vino a México. Ahora hay Shriners mexicanos que colaboran con sus contrapartes estadounidenses y hacen un proyecto así que es tan importante para México. Y bueno, me parece eso es algo mucho mejor, ver a un niño mexicano recibir atención médica en una clínica con un nombre estadounidense como Shriners. Hace mucho más, yo creo, para promover la relación entre los países y la amistad entre los países que cualquier cosa que pueda hacer yo. Así que les agradezco a todos ustedes que están involucrados en estas organizaciones y en su vida personal. Realmente ustedes viven cada día, yo creo, la relación bilateral. Me imagino que muchos de ustedes han trabajado en Estados Unidos, tienen familia en Estados Unidos, han visitado Estados Unidos y bueno, por eso pues estamos todos aquí
bajo el patrocinio de la American Society, pero me parece tan importante la misión que todos en conjunto estamos haciendo. Sí, sin duda un impacto importante, ¿no? Y aquí nos acompañan muchos rotarios también, ¿no? Organización de Evanston, Illinois, que pues es también muy mexicana, ¿no? Eso es lo lindo de muchas de estas asociaciones, también como United Way, que cuando ves los que están colaborando día a día para ayudar a mexicanos, pues son otros mexicanos bajo los principios rectores de estas instituciones norteamericanas, ¿no? Y es una labor increíble. Y señor embajador, ¿cómo ve en materia, en una de las materias obviamente más sensibles, el tema de migración? ¿Qué ve hacia futuro en los flujos migratorios? Bueno, este tema es un tema que se ha ido cambiando a través de los años. Tradicionalmente se trataba más bien de migración de mexicanos hacia Estados Unidos, pero en estos últimos años hemos visto algo bastante nuevo, que es un flujo migratorio bastante masivo de personas de terceros países, de todo el mundo, obviamente de Centroamérica, pero no solo de Centroamérica, de Cuba, de África, de Bangladesh, de Kazajstán. Tengo un amigo que vive ahí en Reynosa, en la frontera, y él me dice que en Reynosa es como un mini Naciones Unidas, porque hay gente de tantos países que están ahí tratando de entrar a Estados Unidos. Entonces, creo que por primera vez nosotros, los estadounidenses y los mexicanos, podemos ver este tema como un reto compartido, donde hay que respetar a las leyes de ambas naciones. Y cuando vemos a esas personas, y obviamente es importante destacar que son seres humanos y que les hay que tratar con dignidad y respetar sus derechos humanos, pero también hay que buscar fórmulas de mejorar las condiciones en sus países para que no migren, y tenemos que asegurarnos que no les estamos dando incentivos para migrar por el territorio mexicano y para llegar ilegalmente a Estados Unidos. Y me parece que ya estamos en un proceso de cooperación con el gobierno, porque es una cuestión de ambos países tienen sus leyes migratorias y que la gente de todo el mundo tiene que entender que esas leyes se van a respetar. Y entonces yo creo que este es un área donde yo veo mucho potencial de cooperación. Gracias, señor embajador. Como penúltima pregunta, sus prioridades en los próximos años. Gracias, Larry. Sí, ya la gente todo quiere comer y no, mejor que ya dejamos de hablar. Pero yo he dicho, tengo 3 prioridades llegar a México. Primero es la situación migratoria, que lo vimos como crisis hace algunos meses cuando nos encontrábamos con estas caravanas que venían y realmente nuestro personal en la frontera no tenía los recursos para tratar de mejorar el problema o de recibir a esta gente que llegaba. Así que, bueno, yo creo que ya en estos últimos meses, desde la primavera, hemos progresado mucho a nivel bilateral y sobre todo yo creo lo más importante es el reconocimiento que este no es solamente un problema de Estados Unidos, pero también un problema compartido, y por eso me alegra mucho que haya mucho más cooperación y espero que eso ya lo podemos poner atrás. El segundo es el tema de la seguridad, que bueno, eso es un tema muy complicado. Para nosotros lo hemos visto más bien del punto de vista de las drogas, del narcotráfico, que para nosotros a nivel doméstico es un gran problema, pero yo también entiendo, y en estas últimas semanas yo creo que entiendo mucho mejor, que es un problema que no es solamente del narcotráfico, pero es un problema mayor que también tiene otros aspectos como el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México, y nosotros tenemos que hacer más y tenemos que cooperar más en este tema. Y gracias, yo les he dicho eso a mis colegas aquí en Ciudad de México y en Washington, y
Ya tenemos varios planes en ese tema. También el flujo del dinero, porque realmente no se puede enfocar solamente en México, pero es un problema más grande. Una cosa que me preocupa muchísimo ahora son estas nuevas drogas químicas que se están haciendo. Muchos de esos productos químicos vienen de China, como el fentanilo, por ejemplo, y esto es una nueva amenaza muy peligrosa para ambos países. Ya se están viendo a mayores niveles de drogadicción en México, pero yo creo, como dije antes, que ese es un área que podemos cooperar. Y bueno, obviamente en México la seguridad es un problema que se ve a nivel cotidiano, y yo como embajador quiero apoyar a los esfuerzos del gobierno mexicano, y los estamos apoyando. Tenemos programas en la embajada, del Departamento de Estado, de otras agencias, para apoyar los esfuerzos para establecer el Estado de Derecho aquí en México y tratar de bajar la delincuencia de forma conjunta. Tercer lugar, mi tercera prioridad es el comercio y la inversión. Obviamente el tema número uno en esta área es el tema del TEMEC. Espero que eso se apruebe muy rápido. Pero aparte del tratado, mi trabajo como embajador es tratar de fomentar la inversión estadounidense aquí en México y la inversión mexicana en Estados Unidos. Y yo creo que hay mucho que podemos hacer. Realmente la geografía, la política nos hacen socios naturales, y yo creo que hay mucho que realmente hemos progresado muchísimo desde los años de mi juventud, digamos en los años 70, 80, pero yo creo que aún nos queda un futuro mucho más brillante enfrente. Muchas gracias. Y una última, señor embajador, como última. Eso me lo dijiste la última vez. No, esa era penúltima. Esa era penúltima. Pero Okay. como última, fue a Tabasco. ¿Ya aprendió a tocar marimba? ¿Cómo? Fuiste a Tabasco, aprendiste a tocar la marimba. Por supuesto. Bueno, ahí si me siguen en Twitter van a ver que realmente es una vergüenza. Mis hijos están muy avergonzados de su papá, que obviamente cuando dieron las lecciones de marimba ese día en la escuela, yo estaba un poco distraído, porque bueno, me puse a tocar la marimba, pero esas son las experiencias realmente de una vida. Y como México, como dije, es un país tan rico en cultura, y sea tocar la marimba en Tabasco, sea tocar otros instrumentos en otras partes del país, ahí van a ver mi aventura y mi educación musical, espero, a través de los años. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Un placer conocerle. Bueno, luego de la presentación, bueno, de la bienvenida que le dimos al embajador de Estados Unidos y de los 3 puntos prioritarios que nos dio, ¿cuál es la postura, cuál es su impresión en este momento? Sobre los puntos prioritarios, sobre todo que fue uno de los prioritarios es la aprobación del TEMEC y bueno, de la inversión de Estados Unidos en México y de México en Estados Unidos. Sí. Bueno, el TEMEC, yo estoy muy confiado que va bien. Las negociaciones de la señora Pelosi con el negociador de Estados Unidos han avanzado mucho. El tema del impeachment es algo gigantesco para Estados Unidos, pero no tiene nada que ver con lo del TEMEC. Yo creo que no lo va a entorpecer, al revés, puede ser que lo agilice, porque tanto demócratas como republicanos van a querer mostrar que se puede seguir haciendo negocios, ¿no? Entonces yo creo que no. Inversión en el sur es algo que ha empezado lento, hay una muy buena disposición, el embajador va a ser un aliado importante para empujarla, es vital. Y el tercer tema que habló es de la franja norte, de integrarla bien, habló de tener fronteras ágiles, pues claro que nosotros estamos convencidísimos de la importancia de eso, ¿no? Creo que estamos en un buen momento en la relación, ha habido un poco algunos sustos, pero las cosas principales se han ido resolviendo y vamos bien. Pues muchísimas gracias, subsecretario. Pues Larry, Nick Tejato Barra para Radio Latino Inc. en California, Los Ángeles, California. Bueno, pues si nos pudieras dar
una impresión, tu mensaje luego de esta bienvenida tan amena, tan emotiva con el embajador de Estados Unidos, Christopher Landa. Cuéntanos. Pues la verdad fue un evento excepcional, ¿no? Primero para que cantara los mariachis, ¿no? Y también para conocerlo mejor, que fue parte del objetivo, que se pudiera sentir cómodo en un ambiente México-americano como es el American Society y que verdaderamente pudiera compartir y convivir con tantas personas, a pesar de que lo trajimos de una junta a otra junta y finalmente el brunch, pero sirvió bastante para afianzar todavía más de una forma fuerte pues la convivencia entre México y Estados Unidos. Entonces se fue muy contento, sus últimas palabras fue qué maravilla y la realidad es que nosotros también quedamos muy contentos con este embajador de lujo que tenemos.